Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal. Economista Acosta, la situación del país luce muy compleja. Las mesas de diálogo para seguir esa saga del paro nacional de actividades se abren en este jueves. De por medio está una propuesta de federalismo que ha irrumpido en el escenario político. El ex candidato a la presidencia de la República, ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Mientras la mirada desde el exterior nos dice que se ve con preocupación al país, con un riesgo país que ha llegado a 1.352 puntos. Sí, definitivamente vemos que hay preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas, por qué viene después. Vemos que hay presiones crecientes por elevar el gasto y eso es parte de lo que se está viviendo y lo que se logró con estas manifestaciones recientes. Se incrementó el gasto permanente en alrededor de 500 millones de dólares. Y lo preocupante viene por dos lados. Primero, porque las cuentas fiscales todavía son adictas al endeudamiento, es decir, hay un faltante para este año, el faltante, a pesar de los excelentes precios del petróleo, el faltante sigue siendo de 7.000 millones de dólares. Pero por otro lado, también la preocupación es porque lo que están pidiendo no necesariamente es lo que beneficia a los grupos más vulnerables. Lamentablemente la CONAIE está en una pelea por objetivos equivocados que no les benefician en absoluto. Ese es el subsidio a los combustibles generalizado. Ese subsidio llega a los más ricos, a los que tienen más ingresos. El grueso de los 345 millones de dólares que nos cuesta esa reducción de 15 centavos se va a ir en las personas de más ingresos. Con esos 345 millones de dólares, en vez del subsidio a los combustibles, pudimos haber construido 1.725 escuelas rurales, pudimos haber comprado 15.682 tractores, pudimos haber mejorado 1.700 kilómetros de caminos vecinales o haber contratado a 15.000 profesores. Entonces, queda clara que los objetivos en esa lucha están equivocados. La lucha debería buscar mejorar el gasto, que el gasto se destine a quienes menos tienen, a los más vulnerables, y no que se destine de manera generalizada en un esquema de que al final del día termina siendo un desperdicio de recursos. Se tornaría la focalización de los subsidios para los combustibles en un tema urgente. Es que es un tema prioritario porque no solamente son esos 15 centavos, esos 345 millones de dólares adicionales. El problema es que ya de entrada el presupuesto de subsidios de este año es de 3.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando que son 3.345 millones de dólares que destinamos a alimentar vehículos, mientras que el presupuesto total anual de salud es de 2.600 millones de dólares. 3.340 millones a vehículos, 2.600 a salud. Eso nos dice muchísimo de las prioridades del país. Es realmente preocupante que se destine más dinero a alimentar un vehículo que a cuidar la salud de la población. Y no se diga el tema de educación, en donde si bien el presupuesto es algo mayor, son 4.300 millones de dólares, pero de cualquier manera, el monto de los subsidios a los combustibles es muy similar a lo que se destina a educar a la población. Entonces, hay temas urgentes que hay que corregir. Hay que entender que los subsidios siempre tienen que ser focalizados. ¿Y qué significa eso? Que tienen que ir al que lo necesita, a los más pobres. No podemos seguir subsidiando a quien no necesita ese subsidio. El transporte público debería recibir un tratamiento particular. Definitivamente. ¿A quién hay que subsidiar combustibles? Al transporte masivo de personas, al tranvía, el metro, el bus, todo lo que implique transporte masivo de personas y dentro de las ciudades de interprovincial. Garantizar que la población pueda movilizarse de una manera que no le afecte su bolsillo. Eso sí es justificado y es focalizado, porque el que se mueve en transporte público o la mayoría de quienes se mueven en transporte público tienen una situación económica mucho más limitada. En cambio, subsidiar al que tiene su auto propio, al que tiene el auto más grande, el motor más grande o el que tiene más autos, eso no es focalizar, eso es desperdiciar un recurso escaso del Estado en alguien que ya dejó hace mucho de ser un pobre. Los pobres en el Ecuador no tienen un vehículo y la preocupación del pobre no es cómo tanqueo mi auto el día de hoy, la preocupación es con qué almuerzo el día de hoy. Entonces hay que entender muy claramente que los recursos del Estado son limitados y que hay que seguir priorizando en lo importante.
salud, educación, seguridad. Eso es lo importante. Y reducir todo lo demás, todo aquello que no es importante y que no agrega valor a los ciudadanos. Las pérdidas ingentes por el paro para todos los ecuatorianos, también para el Estado ecuatoriano, por supuesto, y sobre todo los efectos económicos que tienen esos puntos pactados, además de otros más que están ingresando en las agendas de estas mesas, llaman a que el gobierno ponga extremo cuidado en lo que es el tema económico. Se requiere allí en el Ministerio de Economía un verdadero malabarista, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo vio usted el nombramiento de Pablo Arosemena Marriott para este cargo, ministro de Economía y Finanzas, en este momento tan complejo? Yo creo que es una gran decisión el que se haya hecho un cambio. Era necesario, urgente un cambio, porque lamentablemente durante el primer año de gobierno se pensó que se podía separar la técnica de la política, que había que tomar decisiones técnicas y olvidarse de la política. Pero eso no funciona. En la administración pública las dos cosas van de la mano. Y la prioridad hasta ahora, por el lado del Ministerio de Finanzas, fue los grandes agregados macroeconómicos, cerrar el déficit fiscal, olvidándose que hay distintas maneras de cerrar el déficit fiscal y que no es lo mismo cerrar el déficit fiscal priorizando gastos que elevando impuestos. El gobierno decidió elevar impuestos a la clase media en un entorno en que la economía estaba muy deprimida, sigue estando todavía en una recuperación débil, y eso es como quitarle el combustible, es como pedirle a un paciente que está convaleciente, decirle, está saliendo de un postoperatorio y decirle, done sangre. Eso de ahí simplemente le quita fortaleza a ese paciente debilitado. Eso es lo que hicieron al momento de elevar impuestos a la clase media, implica menos inversión, menos ahorro, menos consumo, es quitarle combustible a la economía. Ahora, el desafío para el nuevo ministro es integrar la técnica y la política, entender que al final del día el gasto público se debe a los ciudadanos, existe para servir a los ciudadanos y que los ciudadanos tienen que sentir ese gasto público. Y la manera de hacerlo, esto no es solo un tema de cantidad. Con más dinero no se solucionan los problemas, estemos muy claros. Hay declaraciones del día de ayer del área de la salud donde dicen el problema en la salud no es falta de recursos, es gestión. Están usando mal la plata. En la compra de medicamentos lo mismo. No hay medicamentos en los hospitales o hay exceso de medicamentos y se pudren. Ese no es un problema de dinero, es un problema de gestión. Hay que trabajar en hacer bien las cosas, en tener un Estado eficiente, una reingeniería del Estado. Ese es el gran desafío del nuevo ministro. Una reingeniería Pero, del Estado para enfocarse en lo importante. ¿le genera a usted confianza el nuevo ministro? ¿De alguna manera esas cifras del riesgo país están diciendo algo? Bueno, las cifras de riesgo país lo que dicen es la sostenibilidad fiscal está en riesgo, la irresponsabilidad y el populismo están a la vuelta de la esquina. Es muy probable que de aquí a 3 años gane un populista nuevamente, que nos venda esa política del pan para hoy y hambre para mañana, que nos haga sentir que llegamos al paraíso durante 1 o 2 años, para que al tercer año volvamos a una situación, o al cuarto año volvamos a una situación de ajuste doloroso por el lado económico, por el lado social. Ese riesgo existe. No importa quién se ponga de ministro, ese riesgo país se va a mantener elevado mientras el Ecuador no logre salir de este riesgo de volver a caer en el populismo económico y en la irresponsabilidad. Ahora esperemos que el nuevo ministro, ¿qué características debe tener el nuevo ministro? Y esperemos que Pablo Arosemena los tenga. Necesita una capacidad de liderazgo importante, una capacidad de comunicación importante, comunicar los objetivos y convencer a la población hacia dónde se está yendo, y una capacidad también de gestión importante. Eso es lo más importante, porque dentro del Estado existe una inercia. La burocracia no quiere cambiar, quiere hacer lo mismo que ha venido haciendo siempre. Pero si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, los resultados van a ser los mismos. Entonces necesitamos a alguien que tenga esa capacidad de gestión para hacer esas transformaciones dentro del sector público que garanticen, por un lado, esa priorización de gasto. Y gastar en lo importante, salud, educación, seguridad. Segundo, implementar mecanismos para mejorar la calidad del gasto. Evaluar, por ejemplo, todo el gasto público, que los ciudadanos podamos evaluar qué tal servicio nos dan todos los servicios públicos, la educación, la salud, cualquier oficina pública, cualquier permiso, podamos evaluar y en base a eso se puedan tomar decisiones.
Y tercero, transparencia en el gasto, más rendición de cuentas. Y eso también se logra con un mecanismo, por ejemplo, implementar un mecanismo de delación de la corrupción, que los ciudadanos podamos denunciar de manera secreta los casos de corrupción o mal uso de recursos públicos, y en caso de que se demuestre que sí hubo ese mal uso, podamos tener una compensación económica por haber dado ese labor cívico de combatir el mal uso de los recursos públicos. Entonces, hay cosas que hay que hacer, se necesita liderazgo, se necesita creatividad y se necesita implementar transformaciones en un entorno complejo porque, como digo, el sector público no quiere ningún cambio, no quiere cambiar. Se han dado varias versiones sobre el impacto que tiene el acuerdo de paz y que tendrán los nuevos acuerdos que empiezan a discutirse el día de hoy. ¿Cuál es su estimación cuantitativa, la estimación de análisis semanal? Bueno, hasta ahora, si vemos la información de lo que se ha acordado ya, no sabemos qué se va a acordar, pero lo que se ha acordado ya implica una elevación importante en el gasto permanente. Tenemos que el gasto permanente va a subir en 465 millones de dólares. ¿De dónde sale esto? El incremento del bono de desarrollo humano, 60 millones, incremento del presupuesto de salud, 60 millones, y la reducción del precio de los combustibles, 345 millones. En total son 465 millones de dólares de gasto permanente incremental debido a lo que sucedió los últimos días. Y después tenemos unos gastos temporales, como es la URIA subsidiada y la condonación de deudas de Ban Ecuador, que representan 71 millones de dólares adicionales. Entonces vemos cómo hay un incremento en el gasto importante. Lamentablemente, pocos de estos gastos son focalizados. Si estamos hablando del presupuesto de salud, bienvenido sea, para que se use bien esos recursos, o un incremento del bono, eso también sí es focalizado. El problema está en el lado de los subsidios, que es el grueso de ese incremento del gasto, que no es focalizado. Entonces hay un costo por el lado de más gasto público, que no necesariamente va a quien más lo necesita, y por otro lado hay el costo de todos los daños y pérdidas que se produjeron durante estos 18 días de violentas manifestaciones, daños y pérdidas que nosotros los estimamos en 942 millones, el gobierno habla de alrededor de 1.000 millones, estamos por ahí con los estimados. Uno de los síntomas más preocupantes que se está dando en el tema de la salud, que se encuentra, dicho sea de paso, este sector ya en emergencia, es la falta de medicamentos, el déficit de medicamentos. Y escuchamos versiones diferentes. Hay declaraciones que nos han dado personas que están asesorando al Ministerio de Salud Pública, que ven con preocupación las trabas que existen en el sistema de compras públicas, por una parte que no permiten agilitar los procesos, pero por otra se presentan ya declaraciones importantes, incluyendo aquí la del Contralor de la Nación, en el sentido de que habría colusión en este tema, que hay cruces con los intereses privados. Definitivamente el tema de la salud es un sector evidente en donde hay estos problemas de gestión, la falta de calidad. Y demuestra además que no es un tema de cantidad de recursos, aquí hay un problema más profundo, un problema de calidad. Entonces vemos cómo las compras de medicamentos se hacen compras innecesarias, compras de medicamentos que no se necesitan en una cantidad excesiva, esos son los que terminan pudriéndose en las bodegas de los hospitales, y por otro lado, no se compran aquellos medicamentos requeridos o no en la cantidad suficiente, y mientras tanto los pacientes se mueren en los hospitales. Vemos que la corrupción ha sido generalizada, los casos fueron más evidentes incluso durante la pandemia, en donde se hicieron públicos varios casos de escandalosa corrupción en la compra de medicamentos. Entonces, aquí hay un tema que hay que gestionar. Aquí el problema es falta de gestión, falta de transparencia, falta de calidad en el gasto. Y eso es lo que hay que cambiar, porque esta realidad de los medicamentos se replica en todas las áreas que topemos del Estado. Tenemos una burocracia indolente, muchísima corrupción, muchos intereses particulares, y al final del día, el que paga los platos rotos del ciudadano con un servicio público menos que mediocre, una salud pública de pésima calidad, una educación pública de pésima calidad y una seguridad prácticamente inexistente. Antes del paro, economista Costa, ¿cómo percibía usted el plan de gobierno en materia económica, particularmente del presidente Lasso? ¿Y cómo tiene que cambiarlo ahora en el nuevo escenario? Bueno, aquí la realidad es que hay un plan económico de un Lasso candidato
que es un plan totalmente distinto al que implementó un Lasso presidente, porque una vez que llegó a la presidencia archivó su plan económico y todo lo que había hablado en campaña y dio un giro hacia una socialdemocracia que más bien lo que plantea es un continuismo, un continuar administrando el aparato público sin cambios profundos, sin cambios radicales. Y evidentemente lo que sucede cuando no hay cambios es que los resultados tampoco cambian. Entonces, el gran desafío de Lasso ahora le toca, y yo creo que lo que hemos vivido en las manifestaciones recientes, demuestran esa urgencia por hacer cambios profundos. No puede contentarse con las medidas tibias y el continuismo. Necesita hacer cambios profundos para priorizar el gasto en el ciudadano, en salud, en educación, en seguridad y reducir todo lo demás, todo lo que no agrega valor. Es decir, hay que trabajar en que haya recursos para esas áreas importantes. Segundo, tienen que trabajar en calidad del gasto. Y tercero, en transparencia. Es un tema fundamental. Por otro lado, tiene que hacer crecer la economía. Y la manera de lograrlo es impulsando la competitividad, que el Ecuador sea atractivo para invertir. Esos cambios tampoco se han dado. Son cambios necesarios. Ha habido un cambio de discurso donde dice, sí, soy muy amigable a la inversión. Pero los discursos y las buenas intenciones no impulsan la inversión. Se requiere de hechos, de temas prácticos. Entonces, para impulsar la inversión, impulsar la competitividad, hay que declararle una guerra al trámite, simplificar la vida de los emprendedores, de los empresarios, que sea más fácil invertir en el país. Hay que seguir abriendo mercados para los productos ecuatorianos. Hay que trabajar en una reforma laboral profunda en base a las mejores prácticas laborales e internacionales. Hay que trabajar en abrir el mercado financiero y los mercados de capitales para tener tasas de interés más bajas y tener un tratamiento competitivo tributario a la inversión. Es decir, hay que hacer que el Ecuador sea un entorno atractivo para invertir. Ese es el gran desafío, porque solamente vía más inversión podemos tener más producción, más empleo, más bienestar. Entonces, hay mucho por hacer y el gobierno va a tener que pisar el acelerador en estas reformas. Caso contrario, seguiremos con una economía que crece lentamente, que todavía no retorna a los niveles de 2018 o 2019, cuando hablamos del Producto Interno Bruto. Y si hablamos del empleo, todavía no volvemos a los niveles de empleo adecuado que tuvimos en 2014. Entonces la situación es realmente crítica porque eso ha ido acumulando un descontento, eso es como una olla de presión donde se sigue acumulando un descontento por una economía que está creciendo, pero que crece desde un punto tan bajo en 2020 que todavía no vuelve a ser lo que fue hace algunos años. Finalmente, economista Costa, aunque puede ser muy temprano para haberlo digerido, ¿qué consideraciones ha hecho o qué le insinúa a usted esa propuesta de federalismo lanzada el día de ayer por Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, en este momento tan crítico para la nación? ¿Cómo aporta además esta propuesta a la incertidumbre? Y le preguntamos si debilita aún más la seguridad jurídica en el país. Bueno, yo creo que es un tema que tiene que ser discutido porque realmente en el Ecuador hay una tendencia más bien hacia un centralismo, una centralización de los recursos. Se manejan desde una oficina en Quito sin conocer las realidades locales y eso también da la puerta a abusos, primero de poder de parte de quien está al control de esos recursos y a un mal uso de los recursos. Yo creo que el tema del federalismo no hay que tenerle miedo y va más bien de la mano de descentralizar. Es un mecanismo para descentralizar el poder y los recursos. Y yo creo que parte de la clave de un mejor uso de los recursos estatales está en que los ciudadanos se apropien del Estado, que los ciudadanos tengan voz y voto en las decisiones del Estado y la única manera de hacerlo es en las decisiones que son más cercanas. Si es que el uso de los recursos depende de un gobierno más cercano, un gobierno zonal, los ciudadanos pueden tener mucho más influencia en cómo se usan esos recursos, pueden controlar mucho más el uso de esos recursos. Entonces yo no creo que esta opción sea un tema de miedo, más bien un tema que tiene que ser discutido seriamente, porque lamentablemente la descentralización no ha sido una realidad, hay un largo camino por recorrer en el país y hay que seguir analizando todas las opciones que permitan seguir descentralizando el uso de recursos y el poder en beneficio de los ciudadanos. Gracias, economista Costa, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. El economista Alberto Acosta Burneo es el editor de la prestigiosa revista Análisis Semanal.